Nuevo episodio de Café con Rosa Liarte y tengo una invitada muy especial para mí porque realmente nos une el tema tecnológico y la verdad que tenía muchas ganas de hablar con ella, la sigo desde hace tiempo en redes y para mí ha sido muy interesante verla en vídeo, por fin la tengo ya aquí y bueno, te doy la bienvenida María, encantada María Zavala por estar aquí y que hayas dedicado un poquito de tiempo a mi podcast. Yo más encantada aún, Rosa, gracias a ti. Bueno, para quien no conozca a María, ¿quién es María Zavala? ¿Qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? ¿Tiene por ahí un libro? Bueno, háblanos un poquito de ti para ponernos en contexto. Pues soy María Zavala, soy periodista de formación. Desde hace muchos años, más de los que me gusta recordar, trabajo en comunicación, especializándome al principio en ciencia y tecnología. Y desde hace más o menos 10 años, ya más centrada en el aspecto tecnológico puramente de la revolución digital y en el impacto que tiene en nuestras vidas personales y en sociedad, con un foco importante en el ámbito familiar, tanto en lo que significa a la hora de ser padres como en lo que representa a la hora de acompañar o educar a nuestros hijos. Tengo un blog, iWomanis, donde llevo muchos años publicando contenido que confío ayude a las familias a tomar decisiones informadas. Escribí hace un par de años un libro que se llama Ser padres en la era digital, con plataforma editorial. Doy sesiones en coles o en instituciones, pues tanto a estudiantes como a padres y madres de familia, y colaboro también con la marca de comunicación Alabra como directora de su área de sociedad y tecnología, desarrollando ahí proyectos e iniciativas que tienen que ver con este tándem de sociedad y tecnología y cómo unos y otros, casi en un efecto bucle, nos influimos constantemente. Pues ya la gente que está escuchando y ha escuchado un poquito sobre María sabe por qué está por aquí. Tema tecnología, tema familias, tema caldente últimamente y que la verdad me encanta porque yo tengo mi parte con mis adolescentes, con mi trato con el alumnado y hoy espero que salga por aquí un podcast muy enriquecedor porque aquí vamos a conocer hoy también pues la parte de las familias que para mí es algo que también trato en mis formaciones, María, porque creo que también es una parte fundamental en los centros educativos y sobre todo en secundaria, que desconectan sobre todo más las familias y justamente es cuando más se hace falta ese tándem, ¿no? Pues creo que hoy vamos a tener un tema interesante. Pero María, antes de empezar, que las dos no vamos a parar hoy de hablar, no te libras de la primera pregunta. ¿Qué es para ti la educación? Pues la educación supongo que la veo como un maravilloso y retador cajón desastre en el que cabe crianza y permitir que tus hijos crezcan de la manera más saludable posible. Incluye la enseñanza, me da igual que lo tratemos como impartir materia o como impartir experiencia. eh, Incluye ejemplos. La educación al final es un sitio en el que caben muchas cosas, pero en el que creo que casi siempre se pone el foco en el que estamos educando a alguien, ¿no? Entonces, educación es como que tiene que ver con los niños y para mí, tanto en lo personal como en lo profesional, educación tiene tanto que ver con los niños como con los que somos educadores. Es decir, no pensamos casi siempre en educar a los niños, y yo creo que tiene también mucho que ver con quiénes somos los adultos. Totalmente. Vamos, creo que no solamente se queda en el cole, ¿no? Es ir más allá y Bueno, claro, al final educación, si lo entendemos como enseñanza o como impartir conocimiento, ¿no? Enseñar a aprender y inculcar conocimiento, pues sí, la escuela juega un papel fundamental. Lo que pasa es que creo que desde casi siempre, pero especialmente hoy, uno y otro, escuela y familia, aunque tendemos a confrontarnos mucho, ¿no? Pues si no vamos de la mano, aquí el principal perjudicado es el menor, ¿no? El niño o el adolescente. Y creo que al final educar tiene que ver con todos, con unos o con otros. Y más hoy en tiempos de Internet, en los que muchas veces quienes enseñan cosas a los menores no son ni sus profesores ni sus padres, sino cualquiera que se encuentren generando contenido por la red. totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, María, ¿cómo surge el hablar de tecnología y familia? Bueno, una era digital ha tocado a nuestras generaciones, ¿no? A ser padres, madres en era digital. Y bueno, yo en mi caso, ¿no? También he nacido sin conocer lo digital y vi cómo nació Internet, cómo empezábamos a conectarnos. He sido una persona que se ha criado con lo tecnológico porque me he criado con ello, ¿no? Cómo surge de todo esto y cómo se lleva, ¿no? Cómo se lleva para tratarlo con las familias, porque creo que al final, como te decía al principio, ¿no? Son el tándem para todo este tema de lo que surge ahora con el tema de la tecnología, ¿no?
Bueno, yo llevaba muchos años trabajando en comunicación sobre ciencia y tecnología y gran parte de mi trabajo consistía en intentar estudiar o entender aspectos en apariencia complejos para alguien que no se dedicaba a eso, pues yo qué sé, cómo funciona un anticuerpo monoclonal en el tratamiento del cáncer, ¿no? Y convertirlo en un contenido que una persona no dedicada a eso pudiera entender, por ponerte un ejemplo, ¿no? En medio de todo eso, yo tuve hijos, además empezaba a utilizar, como te pasa a ti, muchas de las novedades que iban llegando a nuestra sociedad. En casa somos bastante, como se dice, early adopters, ¿no? O sea, de probar todo lo que iba llegando. Por trabajo también tenía que empezar a utilizar redes sociales. Mis hijos eran pequeños y ya empezaba a ver YouTube o dispositivos conectados a Internet y la red en general. Y muchos conocidos de mi entorno pues se encontraban en la misma situación y a lo mejor veían que yo tenía más curiosidad por eso y me preguntaban cosas, ¿no? Entonces empezó de una manera muy doméstica, pero es verdad que enseguida más y más gente me contactaba pues para plantearme preguntas respecto a acompañar a sus hijos en algo que a ellos a lo mejor les resultaba más ajeno o no conseguían comprender del todo. Entonces yo empecé a generar contenido, casi siempre desde el principio enfocado a tratar de evitar que esta tecnología se convirtiera en una frontera entre nosotros y nuestros hijos, ¿no? Y aprovecharla como puente. Y a partir de ahí, en estos últimos 10 años, pues la verdad es que se ha ido sucediendo todo. Te llaman escuelas de padres, te llaman desde centros educativos, desde distintas empresas para pues hablar con los empleados, ¿no? Entonces, al final, de alguna manera, mi misión, que no es decirle a la gente cómo educar, ni en relación con la tecnología, ni en relación con nada, sino cómo entender todo este mundo eh, tan complejo de Internet y cómo juega un papel en el cómo somos padres y en el cómo educamos, ¿no? De hecho, cuando a mí en 2021 me llamó Plataforma Editorial para plantearme la idea de escribir el libro, el título y el enfoque era cómo educar en la era digital, ¿no? Y yo no quería eso, yo quería ser padres hoy en día. ¿Qué significa? ¿Qué es importante que sepamos? Porque me da la sensación de que casi siempre educamos centrándonos en qué queremos evitar, ¿no? ¿Cómo evito que mi hijo se haga adicto a los videojuegos? ¿Cómo evito que mi hijo consuma contenidos inadecuados? ¿Cómo evito que mi hijo se distraiga con el móvil en lugar de estudiar? ¿Cómo evito que mi hijo se vea distraído de lo real por lo del mundo digital? ¿Cuánto tiempo de pantalla es demasiado tiempo de pantalla? ¿No? O sea, preguntas, la verdad, que buscan una respuesta muy sencilla a un problema muy complejo. Entonces, lo que yo quería hacer y lo que mantengo a día de hoy es que es importante que quienes educamos tengamos en cuenta a la hora de acompañar a niños y adolescentes en un mundo en el que hay ya tecnología, mucha, que lo permea todo, y en el que va a seguir habiendo tecnología igual o en mayor medida, ¿no? Es que totalmente, y has dicho algo clave, el cómo evito, porque detrás del evito es el prohibir, ¿no? Es el prohibirlo o quitarlo de en medio, que es el debate que se está escuchando, ¿no? Es prohibirlo. De hecho, muchos mensajes que me escriben o ¿qué opinas de esto? Es que la prohibición al final, desde mi punto de vista, ahora tú comentas, María, no solventa nada, porque al final lo que estás poniendo es un parche al problema, ¿no? Al final, como tú has dicho, está presente, no se va a ir y que tú lo prohíbas no va a hacer o evitarlo, va a hacer que al final tu hijo o hija termine usándola porque va a buscar las triquiñuelas y lo sé yo por adolescente de terminar utilizándola. Al final, esos supuestos nativos digitales al final van a ser huérfanos digitales porque van a aprender de la tecnología solo y van a buscarse un mal uso. Entonces, bueno, no sé tu opinión, pero a mí el debate y a mí me tiene un poco agotada porque yo desde mi punto de vista la solución no es prohibir. La solución no es prohibir y si se prohíbe y se permite con una regulación como debe de ser, ¿no? Porque yo soy la primera que si he usado móviles en clase y yo he visto que mi alumno está metido en WhatsApp o está metido donde no debe, se lleva su correspondiente sanción. Es que no hay más. Pero esto mismo me hace gracia porque yo luego soy la primera que estoy dando una formación al profesorado, están delante mía en mi cara dando la formación y están abriendo el WhatsApp y contestando mensajes con el móvil. O sea, no queremos esto para mis hijos, pero yo lo hago luego delante tuya. O sea, yo hay veces que es que de verdad me supera un poco este tema. Bueno, yo creo que la intensificación de este debate sobre la necesidad fíjate que yo no creo que sea tanto prohibir todo esto de las pantallas como incidir en la protección de nuestros hijos o estudiantes de el peligro que imponen estas pantallas, es en cierta manera una lógica consecuencia de la inercia de muchos años en los que el problema realmente no ha sido que niños o adolescentes usaban mucho internet o móviles o redes, sino que lo hacían con demasiada libertad.
o demasiada autonomía, demasiada capacidad de decisión propia, ¿no? Cuando no la tienen en muchos aspectos que los adultos consideramos conocidos y reconocidos por nosotros porque forman parte de nuestro propio bagaje de experiencias, ¿no? Es decir, de alguna manera este mensaje de los nativos digitales tan irreal, porque claro, saben usar por disposición positiva, por curiosidad, porque no tienen miedo a los errores, ¿no? Pero realmente no entienden ni cómo funciona la tecnología ni cómo funciona la sociedad, ¿no? Pero nos ha permitido ese mensaje añadirle un segundo mensaje de a mí esto me ha pillado mayor, entonces yo cómo me voy a ocupar de esto, pero al mismo tiempo esta inercia de la comodidad de es un fácil entretenimiento para los niños, entonces dejamos que lo usen y entonces los niños interiorizan que pantalla es igual a ocio y además a mi aire, ¿no? Pero luego llega el móvil y entonces ahí queremos de repente estar muy informados sobre los peligros. Y llevamos como país más de 15 años divulgando sobre este tema desde el mensaje de los peligros, que es muy necesario, pero es claramente insuficiente. Pero, sin embargo, llegamos a ese punto de que de la inercia queremos pasar al extremo contrario, que es prohibirlo, ¿no? Para proteger de todo lo que consideramos que está pasando hasta ahora, porque además se considera que la tecnología personalizada en la figura de un smartphone y en el entorno que son las redes sociales, ¿no? Asumimos que son los culpables de la situación, ¿no? Como si no hubiera más elementos que pueden estar detrás de que las cosas sean hoy como son. Entonces, todo este debate, que en realidad no es uno, sino bastantes, lo fácil es abordarlos desde, bueno, mira, vamos a quitarlo todo, porque la infancia y la adolescencia eran mejores antes. Y entonces, bueno, pues si retrasamos todo, que no puedan por ley hacer según qué cosas hasta según qué momento, ¿no? O si decidimos que los responsables de conseguir que Internet sea un sitio precioso para los menores sean las plataformas tecnológicas y las leyes, todo va a ir mucho mejor. Yo estoy contigo, la prohibición en sí no es lo que soluciona los problemas, sobre todo si entendemos cómo nos dice la ciencia, pese a otras cosas que cuenten las noticias, es que casi siempre los problemas están más en los matices y en los contextos que en los números absolutos, ¿no? Es decir, pues dos adolescentes están en la misma red social viendo la misma cosa y un adolescente se queda enganchado a lo que está viendo porque apela a algo que ya le pasa y el otro sigue de largo y eso que está viendo no le influye, ¿no? Entonces, y con eso, como eso, todo. Entonces, entre tanto ruido, tanta nostalgia que hay mucho, tanta incertidumbre y tanto tsunami digital, pues en apariencia la solución es prohibir. Y sin embargo, pese a que se compara mucho, por ejemplo, el tema de los móviles con un coche, entonces se dice, tú no pondrías en manos de tu hijo menor de edad un Ferrari a 200 kilómetros por hora, ni se deja que conduzcan sin un examen y sin una ley que dice que tienen que tener 18, la realidad es que nuestros hijos, claro que no tienen por qué conducir un coche hasta los 18, pero no pedimos una ley que impida que nosotros les llevemos en un vehículo que nosotros conducimos. Y aquí es donde yo creo que está el problema y por eso mi mensaje es el de qué significa ser padres hoy en día, ¿no? Entonces, la tecnología no es una sola cosa, hay muchas maneras de ir introduciendo a nuestros hijos o estudiantes en el mundo digital. Un móvil no es una sola cosa ni viene con redes sociales instaladas. Pantallas en las aulas no son una sola cosa y sigue dependiendo muchísimo de lo que decide hacer el docente. Las vivencias de cada niño y cada adolescente hacen que su experiencia de lo que vive en Internet sea diferente. Entonces, en definitiva, o sea, el mensaje es como un caos enorme que sinceramente creo que no lleva a ninguna parte. Y la solución fácil, no solo a nivel social, sino especialmente a nivel político, es prometer que se va a prohibir para proteger y reducirlo, por tanto, bueno, pues algo que yo creo que va a ser ineficaz. Me ha gustado y creo que es tu frase, ¿eh? Prohibir para proteger es que es ineficaz, es que totalmente no hay es que, María, estoy aquí tomando apuntes, afirmando con la cabeza, dándote la razón, estoy A pero ver, es que tampoco se trata de, o sea, no es un prohibido prohibir, ¿no? no, O sea, porque hay cosas que claramente tienen que estar prohibidas. Te quiero decir, está claro que el alcohol está prohibido hasta los mayores de edad y todos sabemos que los chavales beben porque en algún sitio se les da ese alcohol. Y no es solamente en sitios ilegales escondidos debajo de un puente, o sea, en sitios mucho más abiertos se les facilita el acceso a ese alcohol, ¿no? Eh, y eso que no es lo mismo tecnología digital que sustancias, pese a que muchos se empeñen en considerar que son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, claro que tiene que haber cosas prohibidas, claro que las tecnológicas tienen mucho que mejorar, claro que las normas pueden aplicarse de una manera más eficaz, pero aquí la realidad es que no
o sea, no tenemos una sola elección entre resignarnos y permitir a nuestros niños y adolescentes que utilicen Internet de cualquier manera, ni prohibirlo y que no lo usen hasta que no tengan 18. O sea, nuestros hijos y estudiantes tienen que aprender a vivir con y sin tecnología, no solo con y no solo sin, con y sin, porque es que es lo que les va a tocar. Entonces necesitamos dejarnos de excusas, dejarnos de debates vacuos, a veces electoralistas, muy condicionados por la necesidad que tenemos todos de ser virales y de que nos den la razón y de tener la razón y sentir que tenemos la razón y buscar soluciones más cercanas a la realidad. Porque hay muchas maneras de acompañar a nuestros niños y adolescentes en un acceso gradual al mundo digital, acorde a su edad, acorde a su carácter, acorde a lo que nosotros estemos dispuestos a hacer, y con una autonomía o libertad progresiva y no total desde el principio. Claro que los niños de 9 años no pintan nada con una cuenta abierta en TikTok, subiendo lo que ellos consideran y usándolo el tiempo que consideran. Claro que no. De ahí a que no puedan tener un móvil o no puedan participar de según qué entornos digitales hasta los 16 o 18 años, sinceramente, eso es demostrar y evidenciar que uno no hace nada en Internet. Quiero decir, hay muchos expertos que hablan, en Internet solo hay basura. Bueno, pues claramente tú no pasas tiempo en Internet, porque en Internet hay muchas cosas que no son basura. Y sobre todo porque yo me lo encuentro mucho en las sesiones con familias, ¿no? Tendemos como sociedad a considerar que todo lo que tiene que ver con tecnología es como un departamento estanco separado de la vida. En la vida todo va bien o mal, pero en Internet todo va mal. Y tú tienes un niño en el mundo que los adultos llamamos real, y si entra en la ecuación de su vida una pantalla, va a ir todo mal. Hombre, no es así de sencillo. Y de hecho, no es lo que dice la ciencia. O sea, la Asociación Americana de Psicología en primavera de 2023 dijo que las redes sociales no son ni buenas ni malas para la salud mental adolescente porque depende mucho del adolescente. La Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos también a final de 2023 saca un informe en el que concluye estas mismas cosas. No es todo tan absoluto como parece ser que queremos creer. De hecho, hay un estudio de Oxford, que te lo estaba buscando aquí, que también habla que ha demostrado que no hay evidencia de que las pantallas tengan efecto cognitivo en los niños, ¿no? Y se ha hecho una muestra no de 100 ni de 200 ni de 1000, de 12.000 niños. O sea, que luego también Sí, hablan, es que la muestra. mira, realmente el tema de la evidencia científica es un reto en todos los sentidos, Totalmente. porque te quiero decir, tenemos evidencia muy contradictoria, porque al final muchas veces los resultados tienen que ver con lo que se busca, y esto vale para los dos lados, los que quieren demostrar los perjuicios y los que quieren demostrar la ausencia de perjuicio, ¿no? Entonces, la realidad es que nos queda mucho por mejorar en este sentido, pero es necesario que entendamos que de momento no hay causa-efecto, hay relaciones, es decir, cuando alguien está mal, tiende a utilizar más la tecnología para evadirse o para buscar soluciones a ese estar mal, y no siempre va a encontrar lo que necesita para estar bien. Por otra parte, vivimos en una sociedad que nos exige estar bien todo el rato, y cada vez menos, ni los menores ni los adultos sabemos convivir con el estar mal. Y esto no es necesariamente culpa de las redes sociales o de los móviles, ¿no? O sea, son muchas cosas. En los últimos años tiene tanto impacto en cómo están los niños hoy en día que vean cosas en Internet, como que a los padres nos cueste cada vez más decir que no, como que nos cueste más poner normas, o como que los niños tengan siempre más derechos que deberes, por impopular que resulte decir esto, ¿no? Porque en general todos tenemos más derechos que deberes. Esto es lo que hoy por hoy forma una parte integral de nuestra sociedad, ¿no? La responsabilidad no es una palabra de moda. Asumir las consecuencias de nuestros actos no es una palabra de moda. Ser capaz de discutir con alguien que piensa lo contrario a ti sin caer en el insulto no es una práctica de moda. Y esto influye también mucho en el mundo en el que están creciendo nuestros niños, ¿no? La tecnología, los móviles, las redes son cómplices de muchas cosas, pero no culpables. Y sin embargo son un estupendo cabeza de turco, ¿no? Salen los resultados del informe PISA, dicen que el 33% de los alumnos se distraen con el móvil, y nos refuerza en la sensación de que hay que prohibir los móviles en la escuela, mezclando ahí muchos debates en el que entra la tecnología educativa como herramienta de pedagogía y enseñanza, en el que entra la tenencia o no del smartphone personal del alumno durante las horas lectivas, en el que entra la necesidad de los padres de retrasar el momento en el que le debes dar a tu hijo el móvil porque no queremos tener que resistir la presión social que otras familias impongan en nosotros porque lo dan antes, ¿no? Y en realidad son problemas absolutamente analógicos y que no tienen nada que ver con la tecnología. Aunque la realidad es que es verdad que la tecnología, muchos de los productos y servicios, no están diseñados pensando en el bienestar humano,
Esto claro que hay que saberlo, ¿no? Y claro que hay que exigir que las plataformas mejoren sistemas de verificación de edad, pero esto no significa que los padres y las madres no tengamos responsabilidades en casa y los docentes en el aula y entre todos en la construcción de carácter de nuestros niños y adolescentes. De hecho, perdona María, pero retomando antes de lo que has comentado, has hablado con el ejemplo del alcohol y algo que a mí, por ejemplo, me preocupa mucho, que vengo observando los vapers. O sea, yo Mm. veo niños con vapor y no hay evidencia y yo no tengo muy claro que sea un vapor mucho más sano que un cigarro. Esto es lo mismo, ¿no? O sea, realmente al final nos estamos preocupando por algo que para mí en el 2020 fue nuestro salvavidas, porque si no tenemos tecnología cuando estábamos confinados, no sé qué hubiera sido de muchas clases y de todo lo que pasamos y yo, por ejemplo, de estar conectada con familia y demás. Y ahora a mí lo que me mata de este debate es como ahora es malísima. Y yo, María, yo me he criado con tecnología. Yo, si estás viendo aquí mi fondo, lo tengo lleno de Mario Bros. Y sigo jugando a la Nintendo. Y yo por eso no hago un mal uso de la tecnología. De hecho, sé cuándo puedo jugar, cuándo quiero desconectar. Y el haber utilizado tanta tecnología me hace saber de hacer un buen uso. Y yo hay momentos que pongo el no molestar en mi móvil y desconecto y sé cuándo tengo que hacer un uso y cuándo no. Para mí eso es lo importante y que se sepa discernir de cuándo estoy con colegas y me estoy tomando algo y mi móvil no va a estar a aparecer aquí y soy la primera que luego subo una story o que luego pone lo que he hecho o lo que no, pero el tema de saber cuándo puedo utilizarlo, no, lo mismo en clase. Yo tengo muchos ejemplos de aulas de utilizar el teléfono móvil en clase con un buen uso, siempre educándolo, siempre mostrando, porque al fin y al cabo es la herramienta. De hecho, también te hago de broma, ¿no? Me he pillado el último iPhone y la gente, ¿te has gastado ese dineral? Pues si es que al final es mi medio de trabajo, si es que al final es lo que más utilizo en mi día a día, contesto muchísimos más correos desde el móvil que a veces desde el ordenador, ¿no? Al final es mi medio de vida, es mi medio de vida y yo decidiré cómo lo quiero utilizar o no, lo que necesito, ¿no? Eso para mí es lo interesante de que también es lo que le hago ver a mi alumnado, ¿no? Cómo hacer un buen uso de esto, ¿no? Claro, tú fíjate que, o sea, después de muchos años estudiando muchas cosas, a ver, mira, yo no sé exactamente qué es el buen uso de la tecnología, porque sinceramente creo que depende de cada persona. Porque cada persona somos diferentes y somos diferentes en el uso de la tecnología y en muchas cosas. Es Y decir, hay todo. personas para las que según qué alimentos que para otras son saludables, claramente no son saludables por distintas razones, ¿no? Y por eso la ciencia o por eso los profesionales sanitarios, pese a que emiten recomendaciones sobre el famoso tiempo de pantalla, no lo hacen porque haya evidencia científica respecto al daño o respecto a una causa-efecto. Lo hacen porque llevamos muchos años de inercia en los que se ha tendido a poner a niños delante de las pantallas y aquí el problema no es que la pantalla provoque un retraso en el desarrollo cognitivo. El problema es que si tú al niño actividades fundamentales para sus años de infancia, como pueden ser el juego manipulativo, el aburrimiento, la interacción con otras personas, el descanso suficiente o la actividad al aire libre, si tú eso lo reemplazas por pantalla, los hitos de desarrollo cognitivo considerados como estándar por la comunidad sanitaria, en ocasiones se observa que se empiezan a producir esos hitos con retraso, que no es lo mismo que decir que el niño va a ser tonto, sino que algunas cosas se producen más tarde de lo que hasta ahora se consideraba normal, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que muchas de estas cosas las enfocamos como si se trataran solo de tecnología y no se tratan solo de tecnología, ¿no? O sea, si tú quieres hablar con tu hijo de cuánto tiempo utilizar el móvil, tendrás que hablar de móvil, pero tendrás también que hablar de autocontrol, de responsabilidad, al principio ayudarle a entender eso que significa, ¿no? Porque claro, si tú das un móvil, puedes darlo y ya está, y que ellos se creen su cuenta de usuario y se instalen todo lo que les dé la gana, o puedes configurar tú su cuenta de usuario de menor de edad si tiene menos de 14, con Family Link para Android, con En Familia si es con iOS de Apple, y ese niño no se va a poder descargar ninguna red social en su móvil si tú no lo autorizas desde tu móvil. Puedes configurarlo de manera que solo le funcione la app de WhatsApp, si ya la tiene instalada en su móvil, 2 horas al día. Y esto no es más difícil que hacer lentejas ni es más difícil que cambiar una rueda, pero nos escudamos en que esto nos ha pillado tarde, me ha pillado mayor, yo esto no sé cómo hacerlo, es que es muy complicado, es que no es intuitivo, es que tendría que venir de serie por parte de las tecnológicas. Parte de esto puede ser verdad, pero hombre, cuando tenemos que comparar dos hipotecas o comparar dos hoteles según el precio de lo que nos vayan a costar las vacaciones, le dedicamos 15 minutos o media hora a comparar según qué cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos dedicar un tiempo de nuestras vidas a formarnos para entender qué significa ser padres o educadores hoy en día, que implica entender que se trata tanto de lo digital como de lo de siempre.
Entonces, se habla mucho de los niños impacientes que necesitan tenerlo hasta ahora. Los niños no son más impacientes porque exista Amazon que te trae productos de un día para otro. Y hablamos de Amazon, pero ya un montón de tiendas te sirven en el mismo día o en 24 horas, porque todo el sistema entra en este juego, ¿no? O sea, los niños se volverán caprichosos o no estarán acostumbrados a esperar si nosotros como educadores les facilitamos eso que necesitan de manera inmediata para que no tengan que esperar. Es decir, hay un aspecto, y yo como madre también me reconozco ahí, en el que nos cuesta muchísimo ver sufrir a nuestros hijos o hacer algo que consideremos que les hace pasarlo mal. Pero es que a lo mejor también hay que pasarlo mal. Es decir, nuestros hijos, especialmente los adolescentes, tenemos que intentar protegerles de los peligros de Internet, pero tenemos también, y esto también lo dice la evidencia científica, que ayudarles a detectar los peligros de la red, a reconocer los peligros de la red, a atravesar una situación negativa en la red y a superarla. Esto también hay que enseñárselo. Y no lo van a aprender de manera mágica a los 19 porque ya se les haya cerrado el córtex prefrontal, ¿no? Es decir, es un ejercicio que se vive y como hablabas tú de tu propia experiencia, pues yo no sé si mi uso es responsable de la tecnología respecto a lo que consideren otros. Yo hago las cosas lo mejor que puedo, con las pantallas y con todo en general, ¿no? Entonces a mí no me gusta cocinar y de hecho cocino muy mal, pero yo tengo que hacer la compra, planificar menús y hacer la cena desde que mis hijos son pequeños porque tienen que comer. Y además intentar que coman frutas y verduras, aunque para mí lo más fácil sea hacerles un sándwich mixto todas las noches, ¿no? Y además, si quiero que coman brócoli, tengo que comer brócoli yo y tener brócoli en casa. Entonces, hablamos de este tema del ejemplo digital, ¿no? Que damos los adultos y entonces el mejor ejemplo que podemos dar es que no nos vean con el móvil en la mano. Pues sí, esto es obvio, está clarísimo. El tema es qué ejemplo digital proactivo damos, qué nos ven haciendo con tecnología. Nos ven ser mejores personas, aprender algo nuevo, estar dispuestos a reconocer que de algo no sé y de eso voy a aprender, hacer algo creativo. ¿Qué nos ven hacer? ¿Cómo hablamos de este tema en casa? Yo hago talleres con estudiantes y les preguntas, ¿habláis en familia sobre tecnología? Sí, claro. ¿Y sobre qué? Pues mis padres me advierten de que esto es adictivo, de que esto es peligroso, del ciberacoso, del sexting, de la pornografía. Digo, bueno, esto no es una conversación, esto es un sermón que es muy necesario en la educación, pero tiene que haber más cosas porque hablamos mucho de los menores y la tecnología, hablamos mucho a los menores sobre qué tienen que hacer con la tecnología y qué no, pero con ellos muy poquito, para entender qué experiencias viven ahí. Y es lo que trato yo de hacer llegar siempre a los padres. Da igual que tú no sepas de tecnología, la realidad es que tu hija o tu hijo en redes sociales, en videojuegos, con el móvil, en los chats, vive lo que tú viviste a su edad. Frustración, excitación, pertenencia, aislamiento, miedo, inseguridad, dudas, alegría, entretenimiento, lo mismo que tú vivías. Entonces hay que enganchar por ahí, poner un poco menos el foco en la tecnología, que también aprender sobre cómo configurar según qué aspectos de esa tecnología que ponemos en sus manos y, hombre, abandonar algunas de las excusas y sobre todo deshacerse de algunas capas de prejuicios que nos tienen absolutamente intoxicados. No digo que la tecnología, insisto, no sea cómplice de muchas situaciones, pero no es la única culpable. Bueno, pues que yo diría aquí detrás amén, María. Porque estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Además, en tu blog hablas también del tema legislativo, ¿no? Porque se está intentando ahora hacer todo el tema legislativo y regularlo desde la ley, que luego también pues todo el mundo han prohibido, bueno, han prohibido y también detrás dice que se puede hacer un buen uso siempre con una autorización, o sea, no estamos hablando de la prohibición total. Algunas comunidades autónomas a lo mejor se han puesto más en eso a peor, por así decir, pero también es contradictorio porque luego los profesores tenemos que trabajar una competencia digital por ley obligatoriamente, tenemos criterios de evaluación que dice búsqueda de información en Internet, de elaboración de uso de herramientas digitales, de aplicaciones en dispositivos, ¿no? Y es Mm, como, mm. bueno, sí, podemos seguir utilizando el ordenador y hay dispositivos de ordenador en el centro, pero luego también no sé, yo creo que al final el profe se siente frustrado, María, porque, o sea, me lo están prohibiendo por un lado, pero por otro lado la tengo que trabajar. Y también aquí el debate que he leído, ¿no? Tengo que utilizarla, pero luego no tengo estrategias o es increíble que se me enfrente un estudiante o que quiere intentar pegarme porque se le está retirando el móvil, ¿no? ¿Realmente podemos retirarlo? ¿No? Es que ahí viene todo un debate y también un enfrentamiento que yo también entiendo, compañeros, yo no me tengo que estar enfrentando a esto, pero es lo que también hablo, ¿no? Que entiendo quién quiere la prohibición, pues porque a lo mejor no tiene estrategias o no quiere tenerla o no sabe o le supera, pero yo, por ejemplo, que sí sé y las tengo y quiero utilizarlo, ¿por qué me tengo que ver obligada a la prohibición, no? Si yo puedo y soy capaz
de educarlo. Esto es lo mismo con las familias, no sé tu opinión, pero al final es todo contradictorio. Te saco una ley que te lo prohíbo, pero tú tienes que trabajar la competencia digital. Pero vamos a ver, ¿cómo no va a estar la comunidad docente frustrada en cierto sentido, teniendo en cuenta que se lleva hablando de competencias digitales docentes años y a día de hoy el aprendizaje o la formación sigue siendo un autorrecorrido en gran parte de los casos, ¿no? Es decir, que llevamos muchos años hablando de competencias digitales y no es tan sencillo ni integrarlas en tu propia formación ni integrarlas en el currículo que estés impartiendo a los alumnos, entre otras cosas, porque las realidades son muy diferentes y esa es otra de mis luchas. Uno no puede divulgar para 3 burbujas sociales, tiene que divulgar para todas. Tú no puedes decir solamente hay que educar en valores, porque la realidad de una familia con recursos o formación o posibilidades no es la misma que la de otra familia, porque las situaciones pueden ser muy diferentes y para una familia el mayor de sus problemas puede ser que su adolescente consuma pornografía en Internet y para otra familia el mayor de los problemas puede ser tener cena caliente por la noche en casa, ¿no? Entonces, esto tampoco hay que olvidarlo. De ahí mi lucha en el sentido de que igual que salen constantemente los titulares sobre los peligros de Internet, no entiendo por qué tantos contenidos y recursos públicos, privados también, pero desde luego públicos que ya existen desde hace años para capacitar también a las familias en este acompañamiento, ¿por qué no están siempre en el marco de campañas publicitarias masivas que nos hagan llegar a las familias por todas partes que un móvil no es una sola cosa y que se puede configurar? O que el hecho de que tu hijo tenga consola o acceso a Internet en casa no tiene por qué ser algo 24/7, 365 días al año y de una manera libre total por parte de ese menor, ¿no? Es decir, nos conciencian mucho sobre no chupete digital, no plantes a tu hijo delante de una pantalla porque eso es muy malo para él, bien, y nos conciencian sobre pornografía, los peligros del ciberacoso, del grooming, de la adicción, ¿no? Estamos etiquetando a toda una generación como adictos y patologizando algo que no siempre es una patología, especialmente porque entonces también los adultos podríamos considerarnos adictos y tampoco lo somos todos porque depende mucho de cada persona, pero yo entiendo que la comunidad docente esté en muchos sentidos frustrada. En primer lugar, porque tecnología educativa, como proyecto que rodea al aprendizaje y a la enseñanza, pues claramente no es volcar un libro de texto en un PDF, ponerlo en una tablet. Y sin embargo, eso es también lo que se ha hecho durante muchos años de muchas maneras, ¿no? Tecnología educativa no es solo tener el dispositivo, es también imaginar de qué manera acompañar y aterrizar lo que uno está impartiendo en clase, aprovechando entornos o productos o servicios digitales. Es muy complejo. Entonces, no es tan sencillo, ni se trata solo, ni se soluciona quitando o poniendo pantallas en las clases, ¿no? Quitar las pantallas tampoco va a solucionar grandes cosas, porque efectivamente es que el niño y el adolescente tienen que aprender en qué mundo van a terminar cuando salgan del colegio, del instituto, de la universidad o de formación profesional, ¿no? Eh, por otra parte, las familias que en lo que tiene que ver con la vida analógica, no digital, real, como decimos muchos adultos, somos más protectoras que nunca, hasta el punto de rayar la sobreprotección. Sin embargo, en Internet o damos demasiada libertad, más de la que los propios menores pueden gestionar, o queremos prohibir para evitarnos al 100% los peligros. Y las cosas, pues lamentablemente no funcionan así, ¿no? En el debate que tiene que ver con la escuela, no podemos mezclar el hecho de que haya o no haya tecnología en el marco de la docencia, del aprendizaje, de la enseñanza, con el hecho de que el estudiante saque su móvil personal o su macramé o su revista musical o su colección de cromos en medio de clase de matemáticas. Eso, sinceramente, yo creo que no necesitamos una ley. Está regulado en la enorme mayoría de los centros educativos de este país, con y sin marcos autonómicos más oficiales o más oficiosos. O sea, la realidad es que si mi hijo va al colegio y yo sé que no se debe sacar el móvil y al final de la jornada me llaman y me dicen que le han requisado el móvil porque lo ha sacado en clase de matemáticas para mandar un WhatsApp a un colega, pues yo lo digo siempre y se lo digo a mis hijos también. O sea, entonces el problema no lo tienes ni con el móvil ni con el cole, lo tienes conmigo. Porque yo ya te he avisado de que no es en estas condiciones en las que tú te llevas el móvil. Cuando llegues al colegio lo pones en modo avión y cuando salgas del colegio quitas el modo avión. Y si durante el día necesitas algo urgente, pides permiso a alguien, porque es lo mismo que harías con otras cosas. El problema es que ponemos aquí la tecnología en un lado separado y el resto de lo que consideramos mm, ya conocido y reconocido tomamos decisiones que tenemos como heredadas de ese bagaje que te comentaba antes, ¿no? Entonces, son cosas distintas. Lo que haga el niño con su móvil personal en el colegio y la tecnología educativa en general son cosas diferentes. O sea, que un niño saque el móvil cuando no debe, ahí no está trabajando ni sus competencias digitales ni sus competencias analógicas. Y lo que tiene que trabajar es las consecuencias de sus actos. Y Bueno, las, aquí también, perdona María, aquí también se lo diría al padre o madre que le manda el mensaje al niño estando en la hora lectiva. por supuesto,
Ahora también te digo, cuando yo necesito, por ejemplo, yo tengo momentos en los que querría mandar un mensaje, a veces no lo pienso y lo mando, a veces pienso que no lo van a ver y lo mando, porque en realidad yo les he pedido que modo avión, con lo cual no deberían poder recibirlo, ¿no? Y luego pienso, si yo misma no soy capaz de esperar y necesito esta urgencia y no soy capaz de utilizar los trámites que me han dicho que son los adecuados, que es contactar con recepción o contactar con el tutor o mandar un mail a donde me hayan dicho que lo debo hacer, si yo misma no soy capaz de no hacer la trampa, ¿por qué narices tengo que esperar que mis hijos adolescentes o preadolescentes hagan esa trampa, ¿no? Y por otra parte, que tu hijo tenga móvil o no, no significa que lo lleve al colegio. Que lo lleve al colegio o no, no significa que lo saque cuando no debe. Que lo lleve o no lo lleve no significa que sea un chaval problemático que lo vaya a utilizar todas las tardes para ejercer el ciberacoso en el patio o grabar un vídeo ilegal a su profesor. ¿Me entiendes? Porque normativa y legislación tenemos. Tenemos desde marcos globales que nos hablan de los derechos del niño también en entornos digitales y derechos de los adolescentes, desde Código Civil, Código Penal y Constitución, que nos hablan también de derechos y deberes aplicados también a los ciudadanos menores de edad y trasladados en concepto al entorno digital. Tenemos el Reglamento General de Protección de Datos que nos dice que por debajo de los 14 nuestros niños no pueden consentir en el tratamiento de sus datos sin consentimiento paterno y por lo tanto si están en TikTok sin que yo lo sepa, estamos fuera del marco de lo recomendable por esta normativa. Luego tengo que hacer el ejercicio, si he puesto un dispositivo en su mano, tengo que hacer un ejercicio por configurar ese dispositivo para que ese niño no pueda tener TikTok y no solo depender de que TikTok lo prohíba, pero además tenemos normativa española y europea que está insistiendo de manera creciente en que las compañías cumplan con determinados aspectos de la autorregulación y de la regulación impuesta respecto a verificación de edad, respecto a eliminación de contenidos inadecuados, respecto a tener en cuenta safety by design, por ejemplo, en productos o servicios dirigidos a su uso por parte de menores de edad en el mundo digital. En fin, hay normativa. O sea, no sé si necesitamos una ley que nos diga a todos a qué edad comprar un móvil a nuestro hijo, porque, insisto, un móvil no es un coche. Un móvil sin internet no es un peligro. Un móvil con internet configurado no es tanto peligro como con internet 24 horas. Un móvil, cuando tú lo das con 2 megas en lugar de con datos ilimitados, al niño se le acaba internet fuera de casa a los 2 scrolls que haga en YouTube o en TikTok si es que lo tiene. Un niño que en casa a las 9 de la noche se le desconecta el móvil de la wifi de casa y tiene 2 megas de datos, no va a poder utilizar internet a las 2 de la mañana y no dormir. Entonces, el problema es que nos escudamos en yo esto no lo sé hacer, no me lo están contando, esto es difícil. Y claro, pues sí, es complicado, pero algún tipo de responsabilidad tenemos que asumir. También te digo que en este sentido las familias estamos muy solas, un poco como os pasa a los docentes, ¿no? Todo es culpa nuestra, todo lo hacemos mal respecto a la educación, ¿no? Y me hace mucha gracia porque en el fondo estamos hablando todo el rato de las peores generaciones, ¿no? Mal académicamente, nos lo dice PISA, mal en lo personal, no son empáticos, no saben relacionarse cara a cara, ya no saben entretenerse si no es con pantallas, no quedan los viernes por la noche porque se organizan para hacer partidas con la consola online, más problemas que nunca, no son respetuosos, no como nosotros, que sí éramos respetuosos. Pero si nosotros hemos sido educados en lo que consideramos que es estupendo, ¿por qué estamos siendo nosotros los educadores de algo que consideramos que no es tan estupendo? ¿Solo son las pantallas las que están creando ese problema? Es decir, ¿es Instagram malo para mi hija? ¿O es malo que una de las tiendas más de moda de ropa de adolescente en Madrid, que es donde yo vivo, solo tenga una talla única para todo y sea la 36? Y mi hija, desde luego, no tenga esa talla. ¿Qué es peor para la salud mental de mi hija, no? Pues tendré que saber qué es lo que ve. Y si yo veo algo que no me gusta en redes, podré imaginarme que puede que mi hija también lo esté viendo y tendré que hablar con ella de eso. Es decir, si yo veo algo en Instagram que me hace dejar de seguir a las madres perfectas porque llevan leggings, están guapísimas, parece que tienen 22, sus casas siempre están ordenadas y sus hijos son todos estupendos que nunca tienen problemas, puedo criticar a Instagram, puedo criticar la falsedad de los contenidos, el postureo de las influencias a las que sigo y dejar de seguirlas, o puedo entender que eso a veces me daña por algo que tiene que ver conmigo y que tengo que aprender a gestionar. Entonces, mi responsabilidad como madre es que si mis hijos, o sea, que mis hijos entiendan que lo digital forma parte de todo lo demás, no es un sitio separado, ¿no? Y esto lo termino solamente con esta famosa frase del pensamiento crítico que se habla mucho en la escuela y se habla mucho en la familia y en la sociedad. Y yo lo que me encuentro cuando hablo con muchas familias es que consideramos todos que es muy importante esto del pensamiento crítico,
pero fundamentalmente los adultos consideramos que nuestros menores de referencia desarrollen el pensamiento crítico significa necesariamente que piensen como nosotros. Pero eso no es pensamiento crítico, es pensamiento heredado. Es que estoy silenciada y me estoy riendo, pero es pensamiento heredado totalmente. Para lo bueno y para... Porque claro, te quiero decir, de lo que hablamos mucho menos, porque es más fácil hablar de prohibir las pantallas, es de que vivimos en una sociedad en la que todos en algún momento hemos pronunciado la frase de es que se han perdido los valores, ¿no? Pero siempre han perdido los valores los demás. Nosotros estamos educando bien en valores, nosotros votamos a quien hay que votar, nosotros sabemos discernir la realidad de entre todas las fake news, son los otros siempre los que están equivocados, ¿no? Mira, María, estoy viendo aquí porque estaba buscándolo, me lo he leído, es un libro, no sé si lo conoces, de Isa Duque, que es Acercarse a la generación Z. Sí, sí, Y es muy bueno, se llama, ella en las redes es la Psycho Woman, que creo que también sí, sí. sería un buen fichaje para el podcast, pero habla de todo esto, justamente de lo que estabas comentando, de cómo, bueno, de hecho tiene un capítulo que me he reído muchísimo del tema también pues de los gustos musicales y demás, ¿no? Que también lo criticamos y que no entendemos, ¿no? Y quién es Bad Bunny, porque justamente yo soy muy, muy fan de Michael Jackson, María, y hace poco parece ser que han nombrado a Bad Bunny el rey del pop, y entonces tenía los típicos mensajes de colegas que sabían que yo soy muy fan de Michael Jackson diciendo, tienes que estar indignada, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, las generaciones cambian y es verdad, yo no escucho Bad Bunny, pero este libro de Isa Duque lo recomiendo, no sé si sabes alguna lectura más, además de, claro, tu libro, que hable de todo esto y de aclarar, porque a mí me ha hecho acercarme un poco más y entender a estos adolescentes que amo, porque es que a mí me encanta la generación adolescente y me acerco mucho a ellos y los entiendo y la verdad que este libro me ha abierto aún más la mente, ¿no? A ver, yo creo que aquí hay un punto en el que yo creo que todos nos encontramos y que, de nuevo, no tiene nada que ver con tecnología. Yo creo que no hay, y esto lo dice mucho ella, ¿no? La psicowoma. Eh, Aquí todos lo que nos decimos unos a otros cuando tú dices, tengo adolescentes o doy clase a adolescentes o mis hijos han llegado a la adolescencia, casi como que nos damos el pésame, ¿no? Entre todos, como que asumimos que es una etapa bastante compleja y claramente se nos olvida que nosotros fuimos adolescentes también, ¿no? Y que yo Totalmente. siempre, cuando empiezo las sesiones con familias, ¿no? Pues claro, empatizo con los padres, las madres y les digo, si yo ya entiendo que todo era mejor antes cuando comprábamos la Super Pop por sus entrevistas a intelectuales y filósofos, ¿no? Y todos leíamos a Kafka a los 14 años y obedecíamos a la primera y en los 80 todo el mundo sacaba sobresalientes, ¿no? Perdóname, Y María, claro, pero es que he visto Super Pop después y revistas de este tipo y menudas cosas yo leía también en aquella época, ¿eh? O sea, y bueno, era yo hago unos talleres súper chulos en los que junto, normalmente es en primero o segundo de la ESO, a los estudiantes con sus padres para hablar de cultura digital y para tratar de, por una parte, que los niños no se vengan tan arriba como se vienen a veces respecto a que se creen esa cosa de que ellos saben, oh, que yo sé mogollón, profe, yo soy un hacker, me salto el control parental y sé usar TikTok y bla, 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 ¿no? Y asuman algunos conceptos de la vida digital y del mundo digital que claramente desconocen y les acerquen también a sus padres, ¿no? Y por otra parte tratas de acercar al adulto, a su hijo, que reconoce su propia adolescencia, porque claro, también había letras en los 80 y 90 de canciones y había películas y había series que tampoco destilaban los mejores valores del universo, ¿no? Esto no significa que tengamos que resignarnos y olvidar según qué cosas para educar hoy en día, pero significa que hoy de alguna manera tenemos que buscar un cierto acercamiento. O sea, yo el primer punto de las recomendaciones siempre lo pongo en entender la época en la que nos ha tocado ser padres y este entender no significa resignarse que hay tecnología y por lo tanto deben usarla, ¿no? Significa tratar de abordar todo esto desde una cercanía hacia nuestros hijos, pero desde una asertividad como padres, ¿no? En este sentido de a veces decir que no, a mí me da igual, o sea, yo que he sido una de las primeras, en el caso de mis tres hijos, en darles un móvil, he sido muy criticada en el colegio de mis hijos, ¿no? Pero claro, la gente no sabe en qué condiciones doy el móvil. Para mis hijos soy una bruja piruja en todo esto de la tecnología, ¿no? Y sin embargo tienen súper normalizado hasta que son bastante mayores que yo formo parte también de estas decisiones, ¿no? Pero claro, si asumo que mis decisiones son las que me hacen una buena madre y eso me hace sentirme superior al resto de las madres, pues sinceramente flaco favor a mí misma me hago, ¿no? Porque soy tremendamente imperfecta y me equivoco y eso también se lo tengo que enseñar a mis hijos. Entonces, aquí de lo que se trata es de, en lugar de solo educar pensando en lo que no quiero que la tecnología haga con mis hijos, pensar en lo que sí quiero que mis hijos
hagan en un mundo en el que hay tecnología? ¿Qué tipo de personas quiero que sean? O sea, ¿cuánto quiero que sepan sobre sus derechos y sus deberes? ¿Cuánto quiero que entiendan sobre los entornos digitales en los que se mueven, sobre las personas que se van a encontrar al otro lado de la pantalla, sobre los intereses de una sociedad que les utiliza como fuente de datos o fuente para ganar dinero? Pero no solo los sermones, también las oportunidades, ¿no? Entonces, sinceramente, a mí, si terminan prohibiendo por ley el acceso a smartphones, pues me va a dar igual, porque a este paso, entre que llega la ley, hasta el más pequeño tendrá más de 16, ¿no? Pero me parece que perdemos oportunidades educativas. Es mi opinión personal y no tengo la verdad absoluta, No, porque, no, insisto, nadie. yo no le digo a nadie cómo educar. Yo lo que trato de compartir es qué significa ser padres hoy, ¿no? Y Totalmente. entender que el móvil distrae, por ejemplo, en clase, ¿no? Pero que si es el móvil, porque claro, supongo que estarás conmigo en que la enorme mayoría de los centros educativos en nuestro país, sus proyectos de tecnología educativa no se basan en el móvil personal del alumno como dispositivo de base. Claro, Esto suele ser una excepción. y algo bueno que ha traído la pandemia también es que se han puesto muchos dispositivos, incluso en centros públicos, y ordenadores y tablets y un montón de dispositivos. También te digo que hay muchos centros educativos a los que les cuesta hacer una buena explicación y divulgación a sus familias sobre la manera en la que están implantando los proyectos tecnológicos. Esto no es nuevo, es desde antes de la pandemia, ¿no? O sea, que cuentes por qué has decidido plantear un proyecto tecnológico, en qué consiste, cómo está configurado el dispositivo, qué va a poder hacer ese niño con el dispositivo cuando salga del colegio y esté en casa o no, tanto en la parte tecnológica como en la parte más académica o pedagógica, ¿no? Esto no siempre se explica, entonces hay veces que crea cierta desconfianza en las familias por razones tecnológicas, pero también por razones muy humanas, como es que hasta un momento tú estás súper informado de qué deberes tiene el niño, de si los hace o no, porque va todo en papel, y te has pasado 10 años de su vida escolar recibiendo una agenda en la que te dicen si ha comido bien, si ha hecho matemáticas, si se ha portado bien, y de repente te cuelan un dispositivo y tú ya no te enteras de nada, porque te cuesta entrar en el classroom de no sé qué, es una autonomía total. Entonces los padres tienen cierta sensación de descontrol, ergo desconfianza, ¿no? Y si además tienes centros educativos que dicen móvil cuanto más tarde mejor, por favor, pero proyecto tecnológico cada vez lo metemos antes, pues otra incoherencia, porque tendrás que explicar los matices y las variaciones, ¿no? Por eso digo que a veces las familias nos quedamos un poco aisladas, muchas veces la comunidad docente se queda muy aislada, entonces además nos confrontamos una con otra o unos entre otros, padres contra padres, docentes contra docentes, y utilizamos la tecnología como arma arrojadiza. Totalmente, María. Es que, es que te doy la razón en todo lo que he escuchado. Y es que es todo, es las familias, el profesorado. Para mí es desde el punto de vista que hay que construir y ir más allá. Y es lo que tú dices, antes lo has dicho y has dicho algo clave que yo también comento, ¿no? A meter un proyecto digital no es leer un PDF en el Classroom ni subrayar el libro digital. Es que no, es insertar la tecnología, es transformar y es cambiar y es ir más allá con ella, no es simplemente sustituir, hacer lo que ya venía haciendo antes ahora con un medio que no lleva a nada. Esto ya me lo había escuchado también en el podcast en otras invitadas, Claro, vaya. pero al final se mezclan muchas discusiones y pasa en la familia, Claro, ¿no? Proteger de contenidos, el efecto de las redes, la distracción del móvil, la adicción a videojuegos, el tiempo de pantalla cuando son pequeños, ¿no? Y pasa en la comunidad docente, y entonces tú observas a los docentes y discuten sobre si tiene que haber competencias o contenidos, sobre si la clase tiene que ser divertimento o todo lo contrario, sobre si nos quedamos con una evidencia o nos quedamos con otra evidencia, sobre si los resultados académicos tienen que ver con una cosa o con siete. Bueno, pues claramente lo que nos encanta es discutir, y creo sinceramente que nos encanta discutir para poder tener razón, no para poder cambiar de opinión. Bueno, pues es que no sé realmente a dónde nos lleva esto. Yo creo que hay algunos aspectos, sin duda, de los productos y servicios digitales hasta ahora accesibles a los menores de edad, que deben ser regulados con mayor exigencia de cara a quienes los desarrollan y comercializan. Y claramente, en muchos aspectos, no es que necesitemos más leyes, necesitamos que las que ya hay se implanten, se sigan, y se ejecuten y se conozcan, ¿no? Porque luego te encuentras con que los padres no saben, pues esto, que por debajo de los 14, si tu hijo está haciendo algo en Internet, el responsable legal, civil, penal, es tú. eres tú totalmente.
¿no? Entonces, a lo mejor si lo supiéramos, daríamos menos libertades, porque, insisto, el problema no es que nuestros hijos estén creciendo estrictamente con mucho tiempo de pantalla o con acceso a las redes. El problema es que lo hacen con enorme libertad y autonomía. Y esto no se lo dejamos hacer en prácticamente ninguna parcela, ¿no? O sea, en casi todo lo que hacemos con nuestros hijos hay una implicación material que pones en sus manos, de lo que sea. Hay una implicación funcional de qué manera lo pones en sus manos, y hay una implicación experiencial. ¿Cómo compartes eso que hacen con eso tus hijos? En la tecnología esto no pasa, nos lo saltamos. La implicación material la hacemos, le pones algo, pero la funcional no necesariamente. La configuración es prácticamente inexistente porque toda la sociedad quiere proteger a los menores de edad en Internet, pero seguimos siendo un país en el que la contraseña más utilizada es un 23456, en el que la enorme mayoría de las familias jamás ha cambiado la contraseña que viene por defecto en el router que nos da el proveedor, en el que prácticamente nadie tiene antivirus en los móviles, pese a que ahí llevamos nuestra vida entera, en el que nadie se lee los términos de uso de un producto o servicio digital que te instalas en el móvil, pero por favor que Internet sea seguro para los niños, gratis para todo y que funcione muy bien. Joder, es que me parece tremenda incoherencia, ¿no? Entonces, y desde luego en lo que tiene que ver con la tecnología, nos saltamos mucho esa implicación experiencial. ¿A qué juega mi hijo? ¿Qué contenidos ve mi hijo? Pero sobre todo, ¿cómo lo está viviendo mi hijo? ¿No? Muchas veces hablas con adolescentes, por ejemplo, sobre influencers, ¿no? Y porque esto preocupa también mucho a las familias, a quién siguen, a quién no siguen, quién les influye, porque claramente esto puede ser delicado en función de cómo estén los chavales o de muchas otras cosas, ¿no? Y si tú hablas con ellos, muchas veces ellos siguen a muchos influencers no porque aspiren a ser como ellos o les quieran imitar, sino por puro entretenimiento, como si estuvieran viendo una serie, porque les hace gracia, punto, Yo la ¿no? Entonces, primera, ¿eh? Yo la bueno, primera, o claro, sea, yo no por siga Dulceida porque soy, o sea, es que me gusta el cotilleo, el salseo. claro, o sea, aquí el tema es que entendamos que efectivamente, de facto, los niños y los adolescentes son una población mucho más vulnerable que la adulta, especialmente por falta de contexto. Entonces ahora hemos tenido un recorrido de hablar muchísimo sobre el enorme peligro que es que nuestros hijos consuman pornografía en Internet, y las cifras que comparte el Instituto Nacional de Estadística, pues sí, son preocupantes, ¿no? Aquí el tema es, además de prohibir que esos contenidos existan o además de regular que se verifique la edad antes de poder consumirlos, viendo hasta dónde eso realmente es posible, ¿no? Y exigir a las plataformas que cumplan con las leyes ya en vigor, es hasta dónde estamos dispuestos a hablar con nuestros menores sobre sexualidad o sobre relaciones íntimas o sobre respeto a uno mismo y a la otra persona que esté implicada en una relación, ¿no? Y insisto, yo en talleres con muchos adolescentes, muchos de ellos, y especialmente las chicas, mucho lo buscan en Internet, pues porque no se atreven a hablarlo en casa. Entonces, yo no digo que estemos hablando de sexo todos los días a la hora de cenar, pero que prioricemos y entendamos qué es lo que nos preocupa y por qué, para abordarlo cada uno en casa, aún así entendiendo de que no todas las familias están en la misma posición, porque no es lo mismo una familia en la que los niños van a un colegio privado, salen a las 5 y los padres llegan de trabajar a las 8, que una familia en la que el niño sale en un barrio marginal y vulnerable a las 2 del instituto y su madre llega de trabajar a las 10 de la noche, y además es una familia monoparental. Pues claro, pues es que es complicado, ¿no? Entonces, el otro día a mí me preguntaban entonces cómo abordamos todo este tema de los peligros de la tecnología en los adolescentes en entornos vulnerables. Y yo decía, pues mira, entendiendo que su vulnerabilidad de base no empieza con la tecnología, es otra. Entonces, si tú a según qué chavales les prohíbes tener hasta los 16 o 18 un smartphone personal, esos chavales que no tienen router ni wifi en casa, lo que les quitas es el acceso al mundo. Mientras que al chaval de un colegio estupendo, si se lo prohíbe la ley, en su casa va a seguir teniendo pantallas, ¿no? Entonces, no se trata de buscar soluciones simples a problemas complejos. La tecnología, o sea, lo digital forma parte intrínseca de la sociedad hoy en día, lo permea todo, lo impregna todo, y a lo mejor en lugar de seguir diferenciando entre mundo real y mundo digital, que no beneficia a nuestros adolescentes, y de hecho hay investigaciones muy interesantes sobre esto que se ha venido a llamar desconexión moral, de tanto que les insistimos en esta diferencia, ellos asumen que tienen que tener más cuidado con lo que hacen en el mundo real porque hay consecuencias, pero en el mundo digital pueden hacer más el bestia porque hay menos consecuencias, porque es menos real, Vamos, pero es igual de real. totalmente. Ujú. Bueno, María, no sé si te has dejado algo en el tintero. Sabes que llevo 2 páginas cogidas contigo, ¿no? Y medias, vaya, llevo aquí lo más grande en apunte y apuntando y aquí buscando ahí un enlace, que vaya, madre mía. No sé si te ha quedado algo por decir, porque ya llevamos casi una hora hablando las dos. Bueno, seguro que sí, pero sí que me gustaría
por cerrarlo con una frase, es que a lo mejor es, además de pensar en prohibir o permitir, quizás me dirijo aquí más a las familias que a los docentes, ¿no? Yo respeto mucho la labor docente porque si a mí ya me cuesta sacar adelante a mis hijos, no me imagino a 30 chavales que ni siquiera son míos, ¿no? O sea, que os admiro mucho. Pero quizás el primer ejercicio es distinguir si todo esto de que nuestros hijos estén creciendo en un mundo digital y por lo tanto nosotros seamos padres en un mundo digital nos genera pánico, nos genera problema incómodo o nos genera oportunidad, ¿no? Que dejemos la excusa de que nos pilla mayores, porque si estamos vivos son también nuestros tiempos no son solo los tiempos en los que fuimos adolescentes, son también estos, e incluso aunque no tengamos ningún perfil en redes sociales, todos tenemos algún tipo de identidad digital, de huella digital, de actividad digital, y por lo tanto la responsabilidad de aprender sobre cómo funciona todo esto, ¿no? Y yo creo que se puede hacer, no bien, porque no sé qué es bien o mal, pero sí de una manera que nos funcione a cada uno en casa, teniendo claro, intentando tener claro qué es lo que queremos conseguir en términos de qué personas queremos que sean nuestros hijos. Pues Yo bueno, no quiero un niño inteligente, ¿no? Aquella famosa frase de si quieres un niño inteligente, quítale el iPad y dale una guitarra. Pues está muy bien si mis hijos son inteligentes, pero no es mi principal objetivo en la vida que sean inteligentes. Genial si son inteligentes, pero a lo mejor hombre, primo otras cosas, ¿no? Porque si eres totalmente. inteligente pero eres un capullo, pues la tecnología, la tecnología te va a ayudar a ser más inteligente y más capullo, ¿no? Buena conclusión, María. Pero sí, sí, es lo mismo, ¿no? De nada sirve alguien muy motivado y no sabe hacer nada, no es competente, o sea, de nada te sirve, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, María, pues para conocerte un poco más y para cerrar el podcast, siempre os pregunto tu plato favorito y un sitio que te haga desconectar o un lugar para viajar que nos recomiendes para conocerte un poquito más. Así que, bueno, a ver Pues si lo tienes. mi plato favorito te diría que eran los macarrones con tomate que hacía mi abuela, que ya falleció. Desde entonces, lamentablemente ya no está, pero mi madre sí está y hace unas alubias pintas con arroz de muerte mortal. Y si no queda más remedio que cocinar yo, que ya he dicho que no me gusta ni se me da bien, te diría que un huevo frito con patatas, con pan, para mojar la yema del Eso, huevo. hay que mojar la yema, eso. Y el sitio al que me escapo y desconecto, pues mi familia por parte de madre es de un pueblecito de Zamora en la frontera con Portugal, en la zona de Trás-os-Montes, y ahí tienen una casa y ahí vamos mucho, la verdad, y no es que desconecte por postureo, es que prácticamente no hay datos. Internet llega por satélite de una manera muy ochentera, bueno, ochentera sería incorrecto, más bien final de los 90, y entonces desconectas casi por obligación, y no es que lo disfrute, estaría mintiendo si diría que lo disfrute, porque en ocasiones me cuesta mucho ese detox, pero la verdad es que me obliga a mirar el paisaje y hacer cosas que normalmente no hago. Entonces sí, el pueblo es mi lugar. Qué bueno, sí, lo que tú dices, el detox viene bien, que yo lo he hecho también, pero luego hay momentos que digo, madre mía, cuando abra el correo electrónico lo que me voy a encontrar ahora. Efectivamente, efectivamente. Pero eso también es dar buen ejemplo, ¿no? Ser capaz de reconocer yo, por ejemplo, a mis hijos que me está costando mogollón desconectar, que me está costando no mirar el móvil, pero que lo voy a hacer para que me saquen en las noticias como la madre del año. Entonces ellos se ríen de mí, que es lo que toca, que se rían de mí, con la confianza de que en algún momento empiecen a reírse también conmigo. Bueno, María, pues por mi parte ha sido un placer tenerte aquí hoy, darte las gracias por tu tiempo y nada, espero conocerte algún día en persona y ha sido muy enriquecedor y nada, darte otra vez las gracias porque cierto es que no tenemos tiempo apenas.